Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana. Darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha traído. Aunque nosotros hemos sido infieles, el Señor ha sido fiel. Nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana. Él es fiel. Por eso podemos acercarnos confiadamente, por eso podemos depender de Él, por eso podemos cada día, no en ningún momento desconfiar de esta verdad. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará hasta que todo se cumpla. Padre, te damos gracias en este precioso día, esta mañana maravillosa, Señor. Tu palabra dice que este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra gloria, en el cual nos gloriamos y nos gozamos y nos alegramos, porque tú has sido nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres nuestro pan de vida, el agua de vida. Tú eres la esperanza de tu iglesia, Señor. Tú eres el anhelado y el deseado de nuestra alma, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por darnos la vida en este día. Muchos no tuvieron esta oportunidad, pero nosotros hoy la tenemos, Señor. Y la tenemos es para adorarte a ti, para bendecirte a ti, para exaltarte, Señor. Porque tú has sido bueno y fiel para con cada uno de nosotros. Has sido muy misericordioso, Señor. Cuando iniciábamos este servicio, leíamos tu palabra. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Oh, Señor, gracias porque disfrutamos de esa gracia, de esa misericordia tuya cada día, porque nuevas son cada mañana. Ahora, Señor, concédenos escuchar tu voz. Que esa palabra que es viva y eficaz, es una espada de doble filo, penetre lo más profundo de nuestro corazón. Seamos transformados por el poder del Evangelio. Seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra que lámpara y luz ilumine nuestra vida, nuestro camino y nos enseñe la adoración correcta, Señor. Instrúyenos en tu palabra, bendito Dios. Abre el entendimiento y el corazón y permítenos estar atentos a tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu te lo pedimos, Padre eterno, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados. Bienvenidos. Pueden sentarse. Vamos a ir al capítulo 2 del Santo Evangelio de San Juan. Recuerden que estamos en la exposición del Santo Evangelio de San Juan. Antes de terminar el año, el último domingo del año 21, del 2021, iniciamos el capítulo 2 y vamos a darle final a esta parte del capítulo 2, del versículo 1 al 12, que es el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Había acabado de llamar a algunos de sus discípulos, de sus apóstoles, y luego es invitado a unas bodas en Caná de Galilea y allí manifiesta su primer milagro creativo. Dice en versículo 1, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así la palabra. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo:
llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Gloria al Señor. Quiero, antes de iniciar, dar la bienvenida, hermanos, familia que hacía mucho tiempo no los veía. Bienvenidos. Amén. Gloria al Señor y a todos mis hermanos. Bien, amados hermanos, habíamos estudiado el domingo antepasado, ya habíamos hecho la introducción hacia este caso importante, el primer milagro creativo de nuestro Señor Jesucristo, donde convierte el agua en vino. Y habíamos visto algunos aspectos importantes de este pasaje. Y en esta mañana vamos a concluir esos otros aspectos importantes que nos falta por ver. Y es que aquí en esta fiesta hay un personaje muy importante. Y tenemos que dejar muy claro acerca de este personaje. Y es acerca de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la religión tradicional la ha denominado como la mediadora o como la intercesora entre Dios y los hombres. La religión tradicional le ora a María, le clama a María, le ruega a María que ella sea la que interceda por los pecadores. Y basan, la mayoría de sus argumentos se basan en este hecho que ha ocurrido aquí en esta fiesta. Ahora, la Escritura nos dice que María estaba allí, la madre de Jesús. No sabemos, como les dije anteriormente en el estudio pasado, no sabemos, la Escritura no nos narra, no nos dice si es familia, pertenece a la familia de los que se están casando allí. La Escritura no nos da ningún indicio de esto, pero sí nos deja ver que por la actitud que tiene María, María está allí. Y María se maneja, se conduce con cierta libertad y con cierto derecho dentro de la fiesta, tanto que puede conocer las cosas. Por ejemplo, usted hace una reunión y de pronto le falta algo, se le acabó algo, y usted no le va a decir a todo el mundo, uy, se me acabó. Usted llama a alguien más cercano, ¿cierto? Más íntimo, imagínate que se me acabó tal cosa. Llama a lo más cercano, a lo más íntimo. Y es lo que vemos aquí. María está allí como invitada, donde también fueron invitados el Señor Jesucristo y sus discípulos. Ahí dice la Escritura, y estaba allí la madre de Jesús, versículo 1. El versículo 2 dice, y 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Escucha bien, ella es cercana, tiene libertad, porque ella conoce algo quizá muy delicado, y en aquel ambiente y en aquella época era muy delicado que faltase el vino. Y ella conoce de primera mano cuál era la necesidad en aquel lugar. Y esto hace que ella venga a Jesús, se acerque a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ella lo hace? ¿Por qué ella acude a Jesús? Miremos en San Mateo capítulo 12. Capítulo 12, versículo 46. Perdón, Sandro, que déjame ver un momento.
segundito, por favor. En San Lucas capítulo 2 tenemos en 2:21 cuando el Señor Jesucristo, el niño, es llevado por ellos al templo. María ha escuchado algo que se ha dicho, ya le daré más el contexto de esto, capítulo 2, versículo 25. Él es llevado al templo para ser presentado, y allí estaba Simeón, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, dice la palabra del Señor. También dice la Escritura, y el versículo 37, y habla de la viuda, y era viuda de 80 años, y dice, veamos 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y la palabra de Dios dice también que después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, aparte de este contexto, nosotros tenemos que María recibió mensaje del ángel, ¿cierto? Y le dijo, y también su marido, que el santo ser que nacería sería el Salvador, que sería por obra del Espíritu Santo. María dijo: mi alma se engrandece y alaba al Dios de mi salvación, porque ha mirado su bajeza, no ha considerado su bajeza. Entonces María tiene, dentro de ese contexto del nacimiento y del anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo, ella sabía que Él era el Salvador, que Él era el Todopoderoso, y aquí está escuchando también que Él es el Salvador. Simeón está profetizando por el Espíritu que Él era el Salvador, que Dios no se lo llevaría antes que viera el Salvador, y Él se gozó y glorificó a Dios, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces María sabe que Él es el Hijo de Dios. María sabe que Él es el Salvador, que Él es el creador del universo. María lo sabe y lo tiene muy claro. Ahora, ella está allí, ella está en esa fiesta con toda libertad, y se mueve, como le decía, de una manera que puede conocer los detalles más mínimos. Y María siente esa preocupación. Si mi hijo está aquí, es el único que puede hacer algo, es el único que puede contribuir y ayudarnos allí. Y el versículo siguiente dice, el verso 3 dice: faltando el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Gloria al Señor. No tienen vino. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta informal, pero no formal, pero con mucho respeto. Y la respuesta de Jesús es: ¿qué tienes conmigo, mujer? El Señor le dice mujer. Es una manera muy formal en lugar de ser una manera más íntima de hablarle a su madre. Pero hay algo muy importante aquí, y es que nuestro Señor Jesucristo le estaba haciendo saber a María con esta respuesta que su relación común ya no sería la de esa madre, ¿cierto?
que ella tenía que entender que su relación partiría de aquí en adelante, que ella tenía que ver a Jesucristo como su Señor y como su Rey y como su Salvador. De esa manera, esa respuesta que el Señor le da, no le dice madre, sino le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Quizá para los del mundo, la manera como vive el mundo hoy, Jesucristo es un hombre muy terrible, la manera como le responde a su propia madre. Pero en ningún momento Jesucristo está de ninguna manera hablándole despectivamente a su madre. Solamente que él al decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer?, le está diciendo, cada uno de nosotros tiene su lugar. Y debes aprender de aquí en adelante a verme como Jesucristo, como Dios, como el Señor, como el Salvador. Porque María reconoció cuando fue comunicado por el ángel, que el santo ser que llevaba sería el Salvador, y ella dice, mi alma se engrandece en Dios, mi Salvador, por el santo ser que llevaba en ella. Ahora, aquí hay algo muy importante. Pues María ya no se relacionaría con él como su hijo, ya no era una conexión, o sea, no es una conexión maternal con la obra del Señor. El Señor Jesucristo tenía que separar, porque María le está diciendo, mira, no tienen vino, y la respuesta es, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, María de alguna manera estaba dando como una orden a Jesús y diciéndole de esta manera, muéstrate. Ya es hora de que te muestres. Pero el Señor no iba a ser la voluntad de María, ni iba a ser el tiempo de María, como ya lo vimos, que todo es en el tiempo ¿de quién? De Dios. Y el Señor no iba a ser la voluntad de ningún hombre, porque Él venía a ser la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, son detalles importantes que nosotros debemos discernirlos muy bien, entenderlos muy bien, porque esto hace de que muchas personas caigan en tal condición de creer que María es una mediadora entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 12, por favor. Versículo 46. Amén. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Entonces encontramos que María está fuera de donde se encuentra Jesús, y dice que están con sus hermanos y querían hablarle a Jesús. San Mateo 12:46. Y le querían hablar, verso 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Escucha bien. Miremos la respuesta del Señor Jesucristo. Él está con sus discípulos allá adentro, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Escucha bien. Porque, dice allí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la conexión de Jesús, fíjese que no es una conexión filial de familia, sino son con aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? De Dios, del Padre. Y Jesús, de esta manera, mire, Él no idolatra de ninguna manera a María. Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Él lo que hace es señalar a los discípulos que estaban con Él y les dice, estos son mi madre y mi hermano. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, es el que pertenece realmente a la familia de ¿quién? A la familia de Dios. ¿La escucha bien?
De esta manera, el Señor derriba todo argumento y todo pensamiento, y es una manera como de preservar a su madre de tal idolatría, y de tal manera que el mundo la ha colocado como una mediadora entre Dios y los hombres. Pero si examinamos la palabra, la miramos, vemos y encontramos que en ningún momento Jesús le confirió tal autoridad a María para que ella sea la mediadora entre Dios y los hombres, para que el hombre le ruegue a María por los pecadores que interceda por ellos. De ninguna manera. El Señor colocó con claridad, el Señor define muy bien los parámetros y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cuál es tu problema? Y luego ya vimos cuando el Señor le dice: mi hora no ha llegado, no tienen vino, mi hora no ha llegado, refiriéndose a su muerte, a su derramamiento de sangre. Ahora, otro aspecto importante aquí que vemos, mis amados hermanos, es que, vamos a mirar aquí en San Mateo, San Juan, amados, San Juan 7:6. Capítulo 7, versículo 6. Recuerda que esto ya lo vimos. Dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, a vuestro tiempo siempre está, ¿qué? Presto, gloria al Señor. Entonces vemos que de esta manera María quería también que Jesucristo se manifestara. Como era el Salvador del mundo, era como la oportunidad para él manifestarse. Y esto no era de acuerdo al tiempo de los hombres, sino al tiempo de Dios, que eso fue lo que ya vimos. Volvemos al capítulo 2 de San Juan. El Señor le dijo: aún no ha venido mi hora, que tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Ahora, su madre entiende, dice, su madre dijo a los que servían, en verso 5, haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. Mira, María entiende, cuando el Señor le habla de esta manera, María de una vez ocupa su lugar. Ella puede entender que quien le ha respondido es el Salvador, es el Dios encarnado. Ahora, cuando ella entiende, ella responde con sumisión y con fe, porque la respuesta de María es la siguiente: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. O sea, María está reconociendo: no podemos hacer lo que nosotros queremos. No podemos hacerlo de ninguna manera. ¿Qué está mostrando María allí? Fe en Jesucristo, que Él es el Salvador, Él es la autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que debemos someternos a Él, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que Dios acepta. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y María escuchaba a Jesús, su respuesta. Ella ha entendido cuál es su lugar, y de esta manera María interviene. Ella le pide el milagro. El Señor no se va a negar a eso. Pero lo que estamos viendo aquí es que en ningún momento Jesús le confiere una autoridad a María para que ella pueda ser intercesora o mediadora entre Dios y los hombres. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Porque nadie puede acercarse a Dios sino solamente a través de Jesucristo. La Escritura nos dice en Hebreos que en la antigüedad, en el antiguo pacto, el templo estaba y había el lugar santísimo donde Dios se presentaba, la gloria de Dios, y Dios venía y descendía, y allí la presencia de Dios estaba. Y esto lo podía hacer un sacerdote, podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año, pero antes de entrar tenía que santificarse y rociar sangre, haber un sacrificio primero de sangre, porque en la sangre está la vida. Y luego que ellos presentaban este sacrificio, con toda esta sangre esparcida y se lavaban, podían ingresar al lugar santísimo y interceder y presentar ofrenda
por el pueblo. Primero por sí mismo el sacerdote y luego por el pueblo. Y eso lo hacían cada año. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasga. Y entonces dice la Escritura que ahora tenemos que entremos confiadamente, con libertad, ¿cierto? Por ese velo que se rasgó, esto es a través del cuerpo de Cristo. Al abrir el cuerpo de Cristo, al traspasarlo, la sangre ha sido derramada. Entonces, por medio de esa sangre, como entraba el sacerdote anteriormente en el antiguo pacto, era la sangre de los machos cabríos, de los terneros, de todos estos animales. Ahora nosotros podemos entrar por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, venir a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, Jesucristo es el único mediador. Por Él fue que se rasgó el velo. Y podemos entrar a la presencia de Dios. Jesucristo es el único mediador. Dios no acepta a nadie que se acerque a Él por sus propios méritos, por su propia sabiduría, por sus propios esfuerzos, por sus propias capacidades humanas, porque se quiera bueno, porque se cree que hace buenas obras. Dios no acepta a nadie que se acerque a Él por medio de sí mismo, de sus propias obras. Dios acepta es única y exclusivamente aquel que se acerca a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Y es esto. Entonces, Él le dice, la María le dice, haced todo lo que Él os dijere. María es consciente entonces de su reprensión y que el Señor Jesús tampoco se estaba negando a esta solicitud. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar. María tuvo una actitud correcta al reconocer que Él es el Dios, Él es el Salvador y que debemos hacer lo que Él nos dice. Entonces María dice, hagan lo que Él dice. Y el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y los judíos, en cuanto a la purificación, tenían esto, tinajas, se lavaban y luego se presentaban, dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Gloria al Señor. Hermanos, quizá podemos ver un simbolismo aquí. No es eso lo que está ocurriendo, pero hablo de un simbolismo, algo que nos puede indicar. Y es que lo que habían allí eran 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Y dice, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, o sea, eran tinajas muy grandes. Pero Jesús les dijo que llenad estas tinajas de agua. Hermanos, podemos pensar en algo, y es algún simbolismo con que la vida del ser humano es como si Cristo es como esta tinaja. Totalmente que así es. La vida sin Cristo, mire, el hombre puede llenar su corazón de muchas cosas, de mucha basura, pero será como el Señor le dijo a la samaritana, el que beba de este pozo volverá a tener sed. Mire el mundo cómo va, mire las libertades que se han otorgado al ser humano, y todo hasta dónde va, hacia su propia destrucción, buscando cada día más y más algo que pueda satisfacer, encuentre cosas perversas, malas, y esto no es suficiente, y el hombre quiere buscar más y más experiencias destructivas para su vida, para su alma y su cuerpo. He estado estudiando acerca de la libertad que el hombre siempre ha pedido. Algún día Dios me conceda compartirles acerca de esto, de los tiempos donde van, de todo lo que está ocurriendo desde tiempos antiguos, de lo que el hombre siempre está pidiendo, libertad, pero su libertad siempre es para lo malo. El hombre verdaderamente libre es aquel que Cristo lo ha hecho libre por su verdad. Y puede gozarse y recrearse siempre en el Señor, en lo que Dios ha instituido por su palabra para cada uno de nosotros. Y vamos entonces
Podemos pensar que es la vida de los seres humanos una tinaja totalmente vacía, que nada puede retener en ella. Dice la palabra de Dios, también le habló a su pueblo, y ustedes son cisternas rotas, ustedes no pueden retener absolutamente nada. Pero lo maravilloso es lo que Cristo hace. Cristo manda llenar las tinajas de agua. Y luego, dice allí, llenar las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Escucha algo. El Señor Jesús quería que no hubiese lugar a que la gente pudiera, con su mente pervertida, negar el milagro y la extraordinaria obra creativa de nuestro Señor Jesucristo. Él quería que no hubiera duda. ¿La llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Cualquiera puede decir, no la llenaron completa, si pudieron mezclarla, ¿cierto? Pero no es así. Él manda y se llena completa. Es cuando Cristo interviene en la vida de alguien, Él lo llena todo. El hombre sin Cristo es un hombre vacío. Y por eso busca el mundo, tratando de llenar su alma y su corazón con lo que ofrece el mundo. Pero la Escritura dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Jesucristo es el único que lo llena todo en todo. Y estas tinajas fueron llenas. Fueron llenas. Y eso es lo que hace Cristo con nuestra vida. Vaciar todo aquello que no sirve para nada y llenarnos de las cosas eternas, de lo que puede producir en el hombre paz, gozo, fe, esperanza, libertad verdadera, porque Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso los religiosos de aquel entonces rechinaban sus dientes contra el Señor, le aborrecían, le querían crucificar. Ellos no se creían, nosotros somos libres. Pero el Señor les dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres, porque el hombre es esclavo del pecado. Y solo Cristo nos puede librar del pecado, de nuestra ignorancia y de nuestra ceguera espiritual. Ahora, lo llenaron, dice la palabra, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaras. Verso 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. 8, entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Aquel que probaba, aquel que cataba, se lo llevaron allí. Y cuando el maestresala probó el agua, ¿qué? Igual quiero que tengamos muy claro, probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó a la esposa y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermanos, el maestresala está asombrado, pero él no sabía que había sucedido un milagro, que Jesucristo había hecho un milagro allí. Había transformado el agua en vino. Hermanos, y eso es lo que Jesucristo hace. Transformarnos. Una vez una persona decía, uno no tiene que cambiar, uno tiene que ser mejor. Hermanos, ese es el engaño del diablo, que dice, usted no tiene que cambiar, usted tiene que ser mejor. Jesucristo dice, tenéis que morir. Si no morimos, no podemos nacer ¿de qué? Es la transformación. Es como un niño. Nosotros podemos moldear la conducta de un niño, pero nosotros no podemos convertir el corazón del niño, porque el único que lo hace es ¿quién? Dios. Es Dios. Usted puede moldear alguna conducta en su capacidad, pero eso no quiere decir que su corazón ha sido transformado. El corazón de piedra ha sido quitado y hay un corazón de carne, porque el único es ¿quién? Dios, que puede cambiar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y que pone su espíritu y su temor dentro de nosotros, y entonces todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todos nuestros afectos, todo es impactado, transformado. Ya no buscamos las cosas de abajo, sino buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado.
Una persona puede humanamente moldear en cierta manera su conducta, pero seguirá buscando las cosas ¿de dónde? De abajo, no buscando las cosas de arriba. Nadie puede buscar las cosas de arriba si no ha sido convertido de las tinieblas a la luz admirable, si no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. La psicología, la psiquiatría ayuda mucho humanamente, pero no puede convertir al hombre para que busque las cosas de arriba, amados hermanos. Solo Cristo. Ahora bien, este hombre dice, llama al esposo y le dice, todos en las fiestas sirven el mejor vino. Cuando ya se lo han bebido, entonces toman cualquier cosa, lo más malo. Pero tú has hecho lo contrario. Tú has guardado el mejor vino. Hermanos, esto puede apuntarnos y decirnos muchas cosas. Quiero invitarles que vayamos a Hebreos capítulo 7. Primero vamos a ir ahí donde estamos, Juan 1.14. Veamos primero en Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Todas las cosas fueron ¿por quién? Hechas ¿por quién? Por el verbo. Y el verbo se hizo carne. Ahora, lo que está mostrándonos Juan aquí, mis amados hermanos, en este maravilloso y obra gloriosa, en el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, que es un milagro creativo, lo que vemos aquí es que el verbo es Dios. Nadie puede hacer esto sino solamente Dios. ¿Qué es lo que está mostrando? Entonces Juan lo que quiere mostrar, y lo que siempre vimos ya en el prólogo del Evangelio de San Juan, lo que Juan quiere marcar durante todo el Evangelio, creamos que Jesucristo es ¿quién? Es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que Jesucristo es el creador de la nada, por medio del agua convierte en vino. Es una evidencia de que Jesucristo es el creador. Ahora sí miremos Hebreos capítulo 7, versículo 22. Él dijo, tú has guardado lo mejor para lo último. Has guardado el mejor vino para lo último. Hebreos 7, 22. Dice allí la escritura, por tanto Jesús el fiador de un mejor pacto. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Escucha bien. Hermanos, había el primer pacto que se estableció, es que Dios colocó la ley, dictó la ley a Moisés, la escritura en las tablas de piedra, y el pueblo debía obedecer esta ley. Pero ninguno pudo obedecer la ley. Y Dios establece un mejor pacto. Y es que el hombre sería salvo por la muerte, no de cualquier hombre, sino por la sangre de su Hijo Jesucristo, por la vida de su Hijo Jesucristo. Y en ese mejor pacto dice que Él escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, colocaría su Espíritu dentro de nosotros y haría que anduviésemos en sus caminos. Ese es el mejor pacto. En el antiguo pacto, si el hombre no obedecía la ley, decía irremisiblemente tenía que morir. Pero en el nuevo pacto, en el de la gracia, no solamente Jesucristo nos hace ver nuestra incapacidad de poder vivir y guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? En este mejor pacto, Dios envía a su Hijo Jesucristo a que viva la perfecta vida de obediencia que debe vivir un hijo, que sea nuestro sustituto, que muere en nuestro lugar, y que esa justicia de obediencia de Cristo sea imputada a nosotros. Se nos concedió. Por eso les digo yo siempre a ustedes, nosotros vivimos con una justicia prestada. La vida que nosotros debíamos vivir, ¿la vivió quién? Cristo. Y cuando por la fe venimos al Señor, por la gracia de Dios, se nos concede esa justicia, se nos concede esa perfecta obediencia. Entonces, lo que tenemos es prestado. Todo se lo debemos al Señor, en todas las cosas, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él.
Nosotros vivimos en este mundo por la gracia del Señor, viviendo una vida que alguien ya vivió por nosotros. Cuando nos presentamos delante de Dios, Dios nos mira a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, lo que le decía ahorita, no María, sino Jesucristo. Él nos mira y nos recibe y nos acepta y nos escucha, es por los méritos de su Hijo Jesucristo, de aquel que murió en la cruz. De lo que nos está diciendo aquí la palabra. Jesucristo fue hecho mejor, un mejor pacto. Entonces, podemos ver, puede simbolizarnos también que Él ha guardado lo mejor para ¿quién? Así como aquel en ese milagro, ¿cierto? Ese hombre, sin saberlo, el esposo, lo que había ocurrido, pero el maestro Sala le dice, tú has guardado lo mejor ¿para qué? Para lo último. Jesucristo guardó lo mejor para nosotros, la gracia. Esta gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Y Jesucristo es hecho un fiador, mejor fiador, hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo es el fiador de un mejor pacto, gloria al Señor. En el versículo 7:24 dice, ¿De Hebreos? amén, ahí lo estamos. El 23 dice, veamos el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. Entonces Jesucristo es un mejor sacerdote. Recuerden que el sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba la sangre y la expiación por el pecado del pueblo, y Dios perdonaba al pueblo. Pero este sacerdote dice, permanece para siempre. Este no muere, Él ya murió y resucitó, permanece para siempre. Tiene un sacerdote inmutable, significa que no cambia, que permanece estable y firme para siempre. Por lo cual, 25, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Jesucristo es el real sacerdocio, el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote que está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros para siempre. No necesitamos de ningún otro hombre que se declare o se llame sacerdote, porque nuestro real sacerdote eterno que permanece para interceder por nosotros para siempre está a la diestra del trono de Dios, claramente. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, y por cuanto no cambia y permanece para siempre, por lo cual, 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, miremos la característica de este sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdote de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tenemos un sacerdote en los cielos que intercede por nosotros para siempre, que puede salvar eternamente, que ya no introduce varias veces a ofrecer sacrificios. Lo hizo una vez y el velo se rasgó. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que Dios nos oye, porque tenemos un mediador, un sacerdote, alguien que es mejor, que nos ofreció un mejor pacto. Ese pacto, ¿cierto? El de su muerte, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, de los que por gracia creemos en Él. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 6 dice, Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces Cristo nos trajo un mejor pacto, mejores promesas, el último sacerdote, mejor sacerdocio que permanece para siempre, un mejor pacto. Hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios? Guardó lo mejor ¿para qué? Para lo último. Es lo que dice el Maestro Sala. Está guardado el mejor vino para lo último. Hermanos,
Cristo vino a traernos las mejores promesas, la gracia, a manifestar la gracia, el amor y la misericordia de Dios, a mostrarnos que hay un mejor pacto, un mejor sacrificio por el pecado. Volvemos a San Juan. Ahora, el versículo 11. Vemos que Jesucristo proveyó este vino, este milagro, pero más allá, mis amados hermanos, de lo que piensa muchas veces la religión, que esto para de alguna manera configurar a María como la intercesora. O de alguna manera también como el Señor, para legalizar las borracheras a los borrachos. No, la Escritura dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Que eso ya lo vimos, ¿no? Hablamos acerca del vino. Esto ya quedó claro. Ahora, hermanos, ¿cuál es el fin primordial por el cual el Señor hizo este milagro? Sí, podemos contemplar, el Señor fue muy misericordioso, muy compasivo con aquella familia, hizo un milagro extraordinario, pero fíjense que el Señor no lo hizo sino solamente delante de los sirvientes y delante de sus discípulos. El Señor no lo hizo. Fíjense que, ¿cuántas nos hablan? 6 recipientes, ¿verdad? Destinados. O sea que había una multitud. No era cualquiera. Hermanos, y le cabían 3 cántaros por cada vasija. Esto era muy grande, pero Jesús, nuestro Señor, no lo hizo delante de todo el mundo, si lo hizo delante de un núcleo muy pequeño. Ahora, el versículo 11 dice, y aquí es donde nos detalla, ya hemos visto todo esto, lo hemos recorrido, pero es donde nos detalla cuál era el fin y el propósito de ese milagro. Hermanos, el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Quiero decirles algo, el apóstol San Juan siempre habla de sus milagros como señales. Escucha, él habla de los milagros de nuestro Señor Jesucristo como señales. Escucha bien, ¿qué es una señal? La señal es algo que nos apunta hacia algo. La señal es algo que nos comunica algo. Una señal nos quiere informar, nos quiere comunicar, siempre señalando algo. Si vamos por la vía, hermanos, podemos encontrar mucha información, mucha publicidad en la vía. Las señales de tránsito nos están informando. Si tú vas y ves una señal con una lomita así como una joroba, pues hay un resalto allí, hay un policía acostado como eso. Si vemos una gasolina, allí más adelante hay una estación, me está apuntando hacia adelante que hay algo allá adelante, me está comunicando y me está informando. Escucha bien, los milagros de nuestro Señor Jesucristo apuntan, señalan, anuncian. Y esto es lo que recuerden, el propósito de Juan era siempre apunta hacia quién, que vean a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el creador del mundo, el hacedor de todas las cosas, que se encarnó, que vino a este mundo para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Entonces esto es lo que dice, este principio, aquí comenzaron las señales, y este principio de señales Jesús en Galilea, dice en Caná de Galilea. Ahora, ¿qué buscaba el Señor Jesús con este principio? El primero, mis amados hermanos, manifestar ¿qué? Su gloria. Su gloria. Escucha bien, ahí está, el versículo 11 nos dice todo, por qué Jesús estuvo allí, por qué Jesús hizo el milagro. Él quiere mostrarnos, señalarnos y enseñarnos. Y es que, primero, todo apuntaba a ¿quién? Jesucristo. Cuando Juan el Bautista ve al Señor, dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba señalando a Jesucristo como el Cordero, como el mejor pacto. Sin derramamiento de sangre no había perdón, y era el Cordero, el que iba a morir. La relación del Cordero era con el pecado.
Escritura relaciona el cordero, los machos cabríos y todo era con el pecado, porque eran los animales que se sacrificaban para derramar su sangre y ser perdonados del pecado. Entonces ese principio apunta ¿a quién? A Jesucristo, que pudieran verlo. Dice, manifestó su gloria, gloria al Señor. Y dice la Escritura que Jesucristo muestra su deidad, mis amados hermanos. Él manifestó esa gloria. Cuando nosotros vemos capítulo 1, creo que le leímos ahorita, Juan está diciendo, verso 14, que esto ya lo vimos, ya lo expusimos. 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Y de verdad. Jesucristo mostró allí su gloria, mostró su compasión también. Él estaba obrando, que Dios está obrando. Capítulo 2, versículo 23. Ahí mismo. Sí, mira. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Gloria al Señor. Y 3:2 también, podemos leer 3:2. Respondió Jesús y le dice a Nicodemo, que va de noche, de cierto te digo, el 12, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Y ustedes fíjense en el detalle de Juan el Bautista. Juan se refiere a los milagros del Señor como señales. Y como les decía anteriormente, les exponía, al usar la palabra señales, una señal indica y señala. Y el propósito de Juan el Bautista es que el mundo, todos nosotros, conociéramos a Jesucristo como el Hijo de Dios y creyendo en Él tuviésemos vida eterna. Todo apunta a Jesucristo. Todo lo que vemos desde el Génesis, todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a una sola persona, Jesucristo. Todos los libros que encontramos, desde el Génesis al Apocalipsis, todo hasta el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo. De ahí en adelante ya sabemos, está con la revelación. Pero todo ello apuntaba, la Escritura dice que todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, amados hermanos, lo que Juan hace es esto, enfatizar de esta manera, demostrar que Jesucristo es Dios, que Él es una deidad, que Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, que a través de esas señales, dice la palabra, aunque muchos no entendieron. La Escritura dice que muchos creyeron, pero otros no. Pero otros no. Miremos por qué. 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales, versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto. ¿Se puede entender encubierto qué significa? Encubierto significa que no está expuesto a todo el mundo. Escucha bien. 4:3. El apóstol Pablo está diciendo, si nuestro evangelio está encubierto, sí, ¿entre quién? ¿Para quién está encubierto? Entre los que se pierden está encubierto. Hermanos, por eso el privilegio, la salvación es un don. Es por gracia que Dios haya quitado la venda de nuestros ojos, nuestro corazón de piedra, y podamos nosotros recibir la fe para creer en su palabra. En aquellos que no pueden vivir, obedecer, está encubierto. ¿Por qué causa? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aunque Jesús hizo muchas señales, muchos creyeron, pero otros que se endurecieron más todavía, porque estaba encubierto para ellos. El Señor le dijo,
Dice en su palabra, viendo no verán y oyendo no oirán, porque su corazón se ha engrosado. No podían oír, no podían recibir el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Entonces Jesús hace esto para manifestar la gloria, para que el mundo vea, para los que están con Él puedan ver que Él es Dios encarnado, que Él es el mismo Dios, el mismo Creador, como dice Juan en el capítulo 1, en el 1:1, en el principio era el Verbo, era Cristo, y el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios, el Hijo con el Padre, pero también el Verbo, el Logos es Dios. Este era el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, Juan, dice el 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermano, qué palabra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por Él fue hecho. El Creador descendía de los cielos, se encarnaba y venía a morir y a dar su vida por nosotros, los pecadores. Es lo que Juan está diciendo. Es lo que Juan quiere que entiendan. Que esta señal lo hizo para que vieran, para mostrar su gloria, su poder, que nadie puede hacer esto si no está Dios con Él, que nadie puede hacer esto si no viene de Dios, que nadie puede hacer esto sino aquel que Dios ha elegido y lo ha llamado como el ungido, ellos llamaron como el ungido de Dios, como aquel que Dios había elegido y había determinado en su eterno consejo que su Hijo sería el Salvador de nuestras almas. Ahora bien, recuerden que el resultado de esta señal es doble. Primero, manifestar su gloria. Y segundo, y sus discípulos creyeron en Él. Hermanos, son las dos cosas. O sea, lo que vemos aquí, la importancia del milagro de nuestro Señor Jesucristo era este. Los de las bodas siguieron su boda, siguieron su fiesta, luego Jesús se fue. Pero esto vieron aquellos siervos, los que servían allí las tinajas, y sus discípulos. El Señor, mira, hay algo muy importante. Podrá decir, bueno, si ellos el Señor ya los había salvado y había llamado y eran salvos, ¿por qué? Ustedes recuerdan, y quiero vayamos capítulo 1. ¿Qué le dijo el Señor? Que ya lo vimos hace poco. ¿Qué le dijo el Señor a Natanael? 1:50. Bueno. El Señor le dijo, yo te vi allí en la higuera, ¿te acuerdas? Te vi debajo de la higuera. Respondió Jesús 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, ¿qué pudo ver Natanael? ¿Qué vio? Que el agua fue convertida en vino. Vio cosas que mayores. ¿Y cuál era el propósito de que viera cosas mayores? Mis amados hermanos. Él estaba diciendo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahora verás cosas que mayores. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nuestra fe debe ir creciendo. El apóstol Pablo dice, porque vuestra fe va creciendo. La Escritura dice que debemos crecer en la gracia, en el conocimiento. Que la santidad también se perfecciona. O sea, toda nuestra vida requiere un crecimiento. El Señor nos salvó, pero nuestra fe debe aumentarse. Nuestro amor, nuestra dependencia, todo, nuestra esperanza, nuestra confianza, todo esto debe ir a un aumento cada día en nuestra vida. La Escritura dice por medio del apóstol San Pedro, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cierto? Y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin conocimiento acerca de nuestro Señor. Y de esta manera se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Amados hermanos, entonces lo que le estaba diciendo, tú verás cosas mayores.
Ahora, el propósito de estas cosas mayores era que ellos pudieran fundamentarse, ellos pudieran arraigar y su fe fuera mayor y más fuerte. Nosotros necesitamos cada día ver la mano de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué hace que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida? Que haya una mayor fe. Hermanos, cuando tú pasas por una prueba y el Señor te saca de ella, ¿qué pasa? ¿Qué hay en nosotros? La Escritura dice en Corintios: esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué trae la prueba? ¿Qué trae la circunstancia? Excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. De gloria. Lo mismo ocurre. El que podamos ver cuando el Señor nos saca, nos ayuda, cuando estamos en momentos en que creemos que ya no podemos, pero viene la mano del Señor, el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cosas gloriosas, mayores, fuertes en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe vaya creciendo, para que nos podamos nutrir y fortalecer interiormente. El Señor nos dice que debemos fortalecernos con todo poder en el hombre interior. Pablo dice que ese poder está en vasos de barro. Un vaso de barro es tan delicado, pero Dios ha colocado en nosotros y nos ha dado esa fe para que el poder, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, en medio de estos vasos frágiles hay un poder extraordinario que cada día debe ir en aumento, porque vuestra fe va creciendo, dice la nuestra, y el amor para con cada uno de vosotros. Entonces, lo que encontramos, y ese versículo 11 nos resume y nos aclara y nos define. O sea, si queremos saber por qué las bodas de Caná, el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12 es el versículo clave de esta parte de la escritura, de este bloque, es el versículo 11. Manifestar su gloria. Manifestar su gloria y que los discípulos creyeran en Él. Y esto se nos escribió para que veamos la gloria del Señor y para que nosotros creamos que en Él, como termina Juan el Bautista. El capítulo 7 de Juan allí, perdón, un momentito, 7:31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Muchos creyeron en Él, ¿por qué? Por las señales. Y vuelve a estudiar. No se nos olvide, usted debe tener, en este estudio que hacemos del Evangelio de San Juan, debemos tener en cuenta que Juan, como siempre le dije en el prólogo, en mente, la deidad. Quiere Juan que siempre Juan va a resaltar, enfatizar en la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre, que es Dios encarnado, el mismo que hizo los cielos y la tierra, la luz del mundo, Él se ha encarnado. Y también que el mundo pueda creer que ese Dios encarnado, que ese Cristo encarnado es el Hijo de Dios. Y que teniendo entendido y creyendo, conociendo que Él es el Hijo de Dios, podamos tener vida eterna. Entonces, fíjense que Él habla de señales, todo que apunte a ¿quién? A Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Pablo que es el hombre de un solo tema, dijo, me propuse no saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el hombre de un solo tema, Jesucristo. Es lo único que nosotros necesitamos saber. Si alguien quiere ser sabio en esta vida, dice Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Si alguien quiere ser sabio, comience por obedecer a Dios. ¿Sí? Ese es el principio de un hombre sabio. Comience por obedecerle a Dios. Puedes saber mucho de este mundo, podemos tener mucho conocimiento en las cosas de esta vida. Pero recuerden, delante de Dios, el sabio es el que teme. Es el que obedece y se aparta de lo malo. Ahora,
Ellos creyeron, la multitud creyeron, y muchos de la multitud creyeron en Él. ¿Por qué? Por medio de las señales. Capítulo 10, verso 42. 41. Y muchos venían a Él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal que hizo, pero todo lo que Juan hizo de este era, dijo de este era verdad, y muchos creyeron en Él. Escuchen, Juan el Bautista, dice el Señor que no hubo ningún otro profeta como Él en la tierra. Pero ¿cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. Lo único que hizo Juan fue apuntar y señalar: he aquí el Cordero de Dios, he aquí Jesucristo, es el único que salva, el único que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que hacen las señales, es lo que enfatiza Juan. Ahora, ¿por qué será el propósito? Miremos, vamos a ir a capítulo 20 para terminar allí y recordar por qué él enfatiza, y nosotros debemos enfatizarlo. Mi anhelo y mi deseo es que ustedes tengan presente en su mente y en su corazón cuál fue el propósito por el cual Juan, el evangelista, escribió este santo evangelio, porque Dios lo inspiró y lo llevó a escribir con ese propósito tan maravilloso y precioso. Capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Recuerden, Juan no dice muchos milagros, sino muchas ¿qué? Señales. Porque él tenía en meta esto, en mente tenía apuntar a Cristo. En presencia de sus ¿qué? De sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis, escucha, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida. Ese es el propósito. Y aquí en el capítulo, al final también, dice la palabra: verso 25, 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Gloria al Señor. Pues estas se escribieron para eso, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Fíjense que Juan recoge tan pocos milagros, es muy diferente a los otros evangelios, pero Juan recoge pocos milagros y el propósito de él es a través de ellos señalar, es una señal. Por eso comienza este principio de señales hizo Jesús, para que manifestar su gloria, su deidad, que Él era Dios a través de su poder, y para que a través de esas obras gloriosas de su poder, sus discípulos creyeran en Él. Este es el propósito. No dio a María, no confirió a María ninguna autoridad, ningún poder de ser mediadora entre Dios y los hombres, de ninguna manera. Ni tampoco el Señor legalizó a los borrachos, de ninguna manera. Lo que tenemos es que el Señor nos da una enseñanza de edificación y de vida, y que podamos comprender el propósito de su venida, su amor, su gracia y su misericordia para con nosotros, y para que al final de todas podamos creer en Él, y creyendo en Él tengamos la vida eterna. Déjame ir al capítulo 3. Iba a terminar ahí, pero voy a cerrar con el 3. Regálenme 2 minutos, por favor. Juan, el 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, todo aquel que rehúsa creer en Él, la Escritura habla de 2 cosas, las quiero poner en paralelo. Cuando hay alguien que cree en Él, el Señor dice que el favor y la misericordia del Señor le seguirán todos los días de su vida. Eso dice en el Salmo 23.
Y en el Salmo 103 dice que Él nos corona de su favor y su misericordia. Hay una corona en aquel que cree. Pero en aquel que no cree, que rehúsa creer en el Hijo, lo que está sobre él, ¿qué es? La ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios. Así es que lo que Dios nos habla hoy, nos enseña hoy, es ¿para qué? Para que creamos en Él y tengamos vida, ¿qué? Vida eterna. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra de vida, por tu enseñanza, Señor, por enseñarnos, por instruirnos, por corregirnos, por amonestarnos, por iluminarnos con tu palabra, Señor, y traer toda nuestra atención hacia ti, como lo hizo Juan, Señor, el apóstol. Señalarnos a ti, que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, que tú eres el único que nos puede dar perdón, salvación y vida eterna, que tú eres el único que está a la diestra del trono de Dios Padre, intercediendo por nosotros para siempre, que podemos venir y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor. Gracias, Señor, gracias por venir a este mundo. Gracias por iluminar nuestra vida. Gracias por enseñarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de ti. Y gracias, Señor, por mostrarnos y dejarnos estas cosas escritas para asombrarnos, bendito Dios, para que creamos en ti, para que veamos tu gloria, tu poder y tus maravillas, Señor, como era el anhelo del rey David, ver tu gloria y tu poder como ya te había visto, Señor, porque tú nos asombras con todas tus obras de gracia, de amor y de misericordia cada día, Señor. Concédenos siempre poder ver tu mano obrando en favor de los que le temen, viendo tu amor, tu gracia y tu misericordia manifestada, dando la fe, la victoria, la paciencia, la fuerza, la salud, la confianza, la dependencia, Señor. Tú eres el Dios que nos defiendes, el Dios que nos guarda, que pelea nuestras batallas, Señor. El Dios que nos dice, no temas, confía en mí, yo te ayudo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque de esta manera vemos tu gloria y nos enseña a creer en ti, a depender de ti, a que cada día nos anhelemos y deseemos, Señor, ser asombrados por ti, por tus maravillas, por la Escritura dice, grandes son las maravillas de Dios, buscadas de todos los que las anhelan, Señor. Queremos ver tu maravilla en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la esposa, en el esposo, en los hijos, Señor, en todos nuestros seres queridos. Queremos ver tu poder, tu gloria, Señor. Y así como transformaste esta agua y en esos vasos, en esos cántaros, en esas tinajas vacías, fueron llenas y las transformaste, las convertiste en vino, Señor. El vino que trae la alegría al corazón de aquellos que estaban en aquella fiesta. Señor, también te pedimos que convierta a nuestros seres queridos, Señor. Solo tú, Señor, tienes el poder de convertir una vida vacía, una vida miserable, una vida arruinada, Señor, y puede convertirla en un vaso de honra. Señor, puede convertir la vida en gozo, en paz, en alegría, en esperanza, Señor. Te lo pedimos, poderoso Dios, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Tú eres el único. Oramos, Señor, por la conversión de cada hogar, de cada familia. Muchos padres que sufren por sus hijos, Señor, pero yo sé que no sufrirán en vano, Señor. Que un día sea como dice tu palabra, verán a sus hijos adorando al Dios de Israel. Amado Dios, yo sé que tú no careces de medios, de instrumentos para traerlos a tus pies de todo corazón, para que sean fieles a ti y a tu palabra. Oramos, Señor. Si tú convertiste el agua en vino, mayores cosas puedes hacer en nosotros y mayores harás, Señor. Porque no hay ningún milagro tan extraordinario y poderoso como el que tú haces, convertir al hombre de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Traerlo de la muerte espiritual a la vida eterna con Cristo. Traerlo, Señor, oh Dios de gloria, de esa muerte espiritual y darle vida
y vida abundante, amado Dios. Convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. No existe ningún ser humano con una capacidad que pueda hacer esta clase de cirugía, de operación en el hombre y darle una vida nueva, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por fortalecernos.